Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El Instituto de Salud Pública, el ISP de nuestro país, autorizó el uso de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 en Chile. La inoculación considerará a mayores de 16 años. En votación unánime, el panel de expertos del ISP aprobó autorizar el uso excepcional en el país de la vacuna desarrollada por este laboratorio Pfizer y BioNTech contra el coronavirus. Los miembros del panel estuvieron reunidos desde las 8:30 de la mañana de manera telemática para analizar la solicitud de aprobación de emergencia que había ingresado el laboratorio el pasado 27 de noviembre. Al finalizar, el director del ISP, Heriberto García, sostuvo que este es un momento histórico para Chile, que duda cabe. De todas formas, luego de evaluar los antecedentes, los expertos determinaron que el grupo etario de la vacunación fueran personas desde los 16 años y no desde los 18, como se había establecido en un principio. Con esto, entonces, se podrá comenzar a vacunar en nuestro país contra la COVID-19, uniéndonos a una larga ya lista de países que la han aprobado. El presidente Piñera esta noche tuvo una cadena nacional para comunicarle a la ciudadanía cuáles son los plazos, de qué se trata esta vacunación. Escuchemos parte de sus palabras. Hemos fijado un orden de prioridad para el proceso de vacunación. Además de comenzar con el personal de salud que trabaja en unidades de pacientes críticos, nuestro plan de vacunación contempla las siguientes prioridades, todas en función de los niveles de riesgos de los distintos grupos de la población. Primero, personas desplegadas en la emergencia COVID. Segundo, adultos mayores y enfermos crónicos, priorizando a los que viven en centros de larga estadía. Y luego, los demás grupos de la población objetivo, según su grado de riesgo. A partir de enero, seguiremos recibiendo nuevas dosis de vacuna, con el objetivo de avanzar en la vacunación de toda la población crítica y de mayor riesgo durante el primer trimestre del año 2021, y continuando con los demás grupos durante el primer semestre. El compromiso del presidente es claro. El primer trimestre, los grupos de riesgo. Primer semestre, el resto de la población. El resto de la población no necesariamente, y no lo digo por Chile, sino que en general los expertos nos indican que debe ser el 60%, el 70%. Con eso no se da por cubierto. Se da por vacunada una población, no necesariamente el 100%. Pero preguntémosle a los expertos, que son los que entienden, más allá de lo que uno pueda leer en distintas publicaciones. Por favor, nos acompañan a la mesa y presentamos de inmediato a Lorena Tapia, que es pediatra, infectóloga de la clínica Las Condes, integrante del Consejo Asesor Científico Vacuna COVID-19. Lorena, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Matías, ¿cómo estás? Bien, primero gracias por la invitación. A ti por acceder a esta hora, recibirnos. Primero, corregir o no lo que yo dije por lo que he leído, que es cuando se considera una población protegida, no son el 100% de sus habitantes, sino que ya un 60, un 70% es adecuado para cortar la circulación de un virus. Anda por ahí la cosa, ¿no? Eso depende un poco de las características del virus y de la transmisibilidad del virus. Hay algunos virus que necesitan una protección mayor, un porcentaje de protección mayor, pero para coronavirus y para controlar la pandemia, diría yo, todavía no se habla de controlar muy bien la transmisión o controlar precisamente todo el contagio, sino que controlar la pandemia y la emergencia que tenemos ahora. El cálculo se ha hecho en ese 60-70% que tú mencionas. Distinto es cuando queremos disminuir por completo la circulación de un virus, como ha ocurrido históricamente con otros virus, donde se necesitan porcentajes mayores de vacunación. Pero eso es lo que se ha calculado para coronavirus en este minuto para controlar esta pandemia. Ok, está muy bien hecho la aclaración, el punto y la explicación. El presidente Piñera hace pocos minutos ha señalado que el primer trimestre deberíamos tener ya vacunado a la población de riesgo. O sea, gente que trabaja directamente en servicios médicos con las personas infectadas. Luego, tener a los adultos mayores y a los demás grupos de riesgo. ¿Te parece bien, te parece plausible, te parece suficiente intentar como meta el primer trimestre ese grupo de personas en la población? Parece bien priorizar
De todas maneras, estamos en un periodo en que estamos aprobando una vacuna de varias que probablemente puedan ser aprobadas y esperamos que sea así, ¿cierto? De distintos estudios que han ido avanzando, por lo tanto tenemos la aprobación de una vacuna y esa vacuna en teoría va a ir llegando paulatinamente y tenemos que ir priorizando y se tiene que existir esa priorización en la medida que vayan llegando las dosis a los distintos países. Recordemos que son distintos países a los que tiene que ir llegando. Lo ideal es que llegue además a todos los países por igual, que sea de una distribución equitativa. Y en ese sentido, dado que vamos a tener una llegada que no es masiva de vacunas, tenemos que priorizar. ¿Y de qué manera se prioriza? Es claramente como lo ha establecido el CABEI, que además tiene experiencia y tiene expertos en el tema de cómo priorizar y cuándo priorizar. Y ellos son los que han sugerido esta priorización con el personal de salud y adultos mayores o pacientes con factores de riesgo, que son los que abarcan la mayor mortalidad del virus en este minuto, como primeros dentro de esta lista de priorización. Así que me parece bien, es parte de lo que se tiene que hacer cuando va llegando un suministro limitado cada vez. Ahora, Lorena, no es lo ideal es toda la población, o 60, 70 que ya explicaste, ojalá el 100, pero con los grupos de riesgo en este primer trimestre, es decir, adultos mayores, trabajadores de la salud que están vinculados a estas materias o a esta área del COVID, más otros grupos de riesgo, el impacto en la sociedad, vamos a decir, en lo social, en lo económico y en lo sanitario, debiera ser suficientemente poderoso para subir un peldaño importante, ¿no? Porque, claro, va a seguir circulando. Yo o tú o otras personas que afortunadamente yo al menos no tengo enfermedades crónicas, me puedo infectar e incluso lo puedo transmitir. Pero si tenemos cubierto a ese grupo de riesgo, la mortalidad va a caer mucho y vamos a poder no relajarnos, pero respirar bastante más tranquilos, ¿no? O sea, me gustaría que tú nos señalaras cuál es el impacto que tenga el que estos grupos, la pirámide, esté vacunada. Exactamente, se ha visto que los pacientes mayores de edad y con factores de riesgo son los que concentran la mayor cantidad de muertos. Eso significa además que necesitaron de un sistema de salud, están ahí, además ahí concentrados los casos graves y en la medida que uno prioriza a esa población disminuye la cantidad, la mortalidad, que es un dato muy, muy relevante en una pandemia, y también disminuyes la enfermedad grave, y a eso es lo que tiene que apuntar en primera instancia la vacunación. Y eso es lo que se espera, ¿cierto? Y de hecho los resultados de los estudios clínicos que han ido mostrando estas eficacias han mostrado disminución en la enfermedad severa o en la enfermedad por coronavirus. No hablan todavía de la inmunidad a largo plazo, ni hablan todavía de la transmisión entre personas, sino más bien hablan de la disminución de los casos graves por coronavirus. Entonces, eso efectivamente tiene un impacto porque sabemos que el problema que tenemos ahora con la pandemia es que cuando aumentan los casos tenemos mayor cantidad de muertes y tenemos mayor necesidad del uso de nuestro sistema de salud que puede colapsar y puede además retrasar otras atenciones que también son necesarias en la población. O sea, tiene un impacto inmediato en lo que nos importa, por lo pronto, que son salvar vidas. Tiene un impacto real, importante, medido y nos hace, por lo menos, mirar con más tranquilidad lo que viene el próximo año. Porque el próximo año, cuando antenoche con el rector de universidades, lo que significa que la gente pueda recuperar sus trabajos, recuperar sus posibilidades de vida. O sea, las medidas de confinamiento, por así decirlo, debieran ser más acotadas si se logra efectivamente inocular a la pirámide de riesgo de la población. No debiéramos tener confinamientos muy severos, en teoría, ¿no? Deberíamos seguir, de todas maneras existe el acuerdo, el conocimiento que tenemos que seguirnos cuidando, porque no tenemos, ¿cierto? Y tenemos que seguir distanciados, probablemente el confinamiento absoluto puede caer.
hay que tener igual cautela, uno es lo que espera, ¿cierto? Esto es lo que nosotros esperamos, según las eficacias que se han observado en la fase 3 de estos estudios, uno esperaría que esto ocurra, pero ojo que tenemos que ver qué es lo que pasa en la vida real, ¿cierto? En la vida que ya tenemos más vacunados. Esperamos y esperanzados, digo yo, que eso así ocurra, pero hay que esperar con calma, paciencia y mirando también los datos. Eso es lo que se espera. Si eso ocurre, claro, es posible que los confinamientos puedan ser menos estrictos, pero hay que mirar. No va a ser, claro, no va a ser de un día para otro, además. Lo que menos quiero, Lorena, es generar la sensación de que echémosle nomás, porque, o sea, aquí, en el bolsillo, cada uno con su mascarilla, aquí en todo momento, el lavado de manos, la distancia social, no tomar más riesgos de los necesarios, pero tampoco confinarnos 4 meses, 5 meses, como han sufrido regiones de nuestro país y el mundo, porque eso tiene efectos sociales feroces de salud mental, laborales, en fin, a eso me refiero, no me refiero a descuidarnos y echémosle nomás, para nada. De todas maneras, todos están conscientes y de hecho la gran preocupación de la pandemia es todo el efecto que tiene esto, ¿no? Tanto del número de casos de mortalidad y tanto del número de casos que necesitan una atención, pero efectivamente hay un efecto mucho más allá en la salud mental de las personas, en la economía, en el trabajo de la gente, en la movilidad, así que sí, en eso están enfocados no solamente Chile, sino el resto de los países. Lorena Tapia, me gustaría que nos explicaras un poco más de qué se trató esa reunión del ISP hoy día. Me refiero al impacto, nuevamente, el efecto social que tiene esta decisión, esta autorización en nuestro país. Técnicamente, ¿qué significa y cómo es indicativa de lo que pueda suceder con las eventuales siguientes vacunas o laboratorios que piden autorización a Chile? Bueno, esto ha sido, esta reunión termina por no digo cerrar, pero marca un hito dentro de un proceso que ha sido largo en el ISP. Y desde la llegada de la información de estudios clínicos, en la medida que han llegado informaciones de estudios clínicos, en la medida que se han iniciado estudios clínicos aquí en Chile, el ISP ha tenido desde siempre una participación bien importante y ha estado al tanto de lo que ha pasado con esos estudios y con los datos que ellos van teniendo. Y el ISP además mantiene una normativa y se rige bajo es bien riguroso en el análisis que hace de todas las candidatas a vacunas o medicamentos que puedan ingresar al país. Lo que significó esta reunión es un poco el paso que necesitaba Chile para poder importar las vacunas, ¿cierto? Y llegar a vacunar finalmente a los pacientes que así lo necesitan. Entonces se explica un poco y se vuelve a discutir cuáles son los beneficios, cuál es la seguridad. Recuerdo que una de las cosas más importantes, yo diría que la más importante en este minuto, es evaluar la seguridad del medicamento o vacuna que se está ingresando en este minuto. Se discute eso y en base a eso, en comparación al riesgo que tenemos de enfermar por COVID, se decide si es que finalmente da o no esta autorización de excepción. Eso sucedió hoy día, eso valida, como les digo, la llegada de la vacuna a Chile y el inicio de estas vacunaciones, y tal como tú dices, probablemente vayan siguiendo, vayan ocurriendo nuevas reuniones según vayan apareciendo nuevos candidatos de vacunas que vayan avanzando. Lorena, por último quiero aprovechar tu condición, ¿no es cierto?, de especialista, de infectóloga, de integrante de este consejo asesor para la vacuna, porque yo lamentablemente he escuchado en algunas autoridades, he escuchado en algunos periodistas, incluso que hago la autocrítica en mi propio rubro, que con una liviandad y una facilidad ponemos en duda la seguridad de, por ejemplo, esta vacuna de Pfizer, casi como preguntándole a la gente, ¿y usted se vacunaría? Como diciéndole, da lo mismo, si se vacuna o no, porque en realidad le encontraríamos la razón porque no estamos seguros de que sea algo, valga la redundancia, seguro.
El que esté esta vacuna poniéndose en todas partes del mundo, que sea autorizada por las autoridades, el que tenga los estudios que tiene, que esté en fase 3 y no en fase 1, indica que esta es una vacuna raquete contra segura para evitar cualquier sombra de duda, ¿no es así? Sí, es una vacuna segura, es una vacuna de una tecnología que tenía muchos prototipos o tipos de vacuna que venían estudiándose, no en fase 3 ni con la urgencia y la necesidad que teníamos actualmente, pero es un tipo de vacuna que viene ya en estudio, es una vacuna además de fácil fabricación, no tan fácil distribución en este caso, sí, sí. Pfizer por su, no. ¿cierto? En esta específicamente no, pero es de fácil manufacturación, es simple de entender científicamente hablando, porque tú lo que haces es poner un RNA, que es como un material genético, para que tu célula produzca una proteína que finalmente va a estimular tu sistema inmune, tu inmunidad, tus defensas para defenderte en una exposición posterior. Y ese proceso lo hacen células de nosotros, ¿cierto? Propias, que están muy acostumbradas además a recibir infecciones. Nosotros estamos constantemente siendo sometidos a infecciones virales, RNA, virus RNA, toda nuestra vida, y nuestras células están preparadas para eso. Son capaces de mirar este RNA, mirar las proteínas, defendernos, degradarlo, lo eliminan y después nos defendemos contra eso. Y esa maquinaria es la que se ocupa en esta vacuna para producir finalmente las defensas o la inmunidad posterior. Así que sí, es una vacuna segura, además una tecnología que probablemente vamos a seguir usando, sobre todo si la usamos masivamente en esta pandemia, y pudiera servir para otros fines también. Lorena, si tú tuvieras la vacuna, ¿te la pondrías tú hoy? Sí, se la pondría, disculpa, no conozco tu entorno familiar, si tuvieras hijos, padres, abuelos, ¿te recomendaría a tu padre, a tu madre, a tus abuelos, a tus hijos que se las pusieran hoy día? Sí. Muchísimas gracias, Lorena. Sí. Que esté muy bien y gracias por recibirnos esta noche. Listo. Chao. Que estén bien. Chao, chao. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y esta invitación que se ha hecho para este año es particularmente atingente a nuestras necesidades, pero también a nuestros anhelos. Nuestros anhelos de sentarnos en una mesa a conversar, sentarnos en una mesa a diagramar un futuro en común. Y esto no lo decimos porque sea una frase bonita, bien hecha. Esto se indicó en el último plebiscito que por una amplísima mayoría de los chilenos sí quiere atreverse a explorar un futuro común con, por así decir, unas nuevas reglas del juego donde nos sintamos todos incluidos. ¿Eso trae riesgos eventuales? Los puede tener, pero también tiene probabilidades de un éxito enorme si hacemos bien la pega. Y digo esta invitación porque esto es una invitación que originalmente hacen universidades, no sé si solo la Universidad Católica, la Universidad de Chile o hay más, que con una metodología creada por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica genera esta instancia que se llama Tenemos que hablar de Chile. Y esto básicamente son muchos, cuando digo miles, miles de diálogos, cuando digo que en Chile es en todo Chile, diálogos largos, profundos, con gente que representa realidades súper distintas de chilenos y chilenas, por lo cual nos interesa saber qué es lo que se ha recogido de estos primeros 1000 diálogos que se han hecho entre abril y noviembre de 2020. Y para ver qué es lo que se ha descubierto, qué hallazgos hay de estos primeros diálogos, es que tomamos contacto con Hernán Hochschild. Hernán es el director ejecutivo de Tenemos que hablar de Chile. Hernán, buenas noches y gracias por recibirnos. Matías, al revés, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de contar un poquito más sobre estos 1000 diálogos. Sí, pues interesante porque hemos ido leyendo nosotros de manera así aislada cómo ha ido avanzando, pero aquí tenemos una suerte de primer resumen ejecutivo. Solo decirle a la gente en sus casas, 5.100 participantes efectivos, 1.106 conversaciones, 2.000 horas de conversación. Es telemática, ha sido por las razones que más obvias, imposible más obvia.
facilitadores de distintos ámbitos que pueden, y especialistas en permitir el diálogo en 16 regiones, 326 comunas, entre junio y septiembre de este año. Y me gustaría que tú nos dijeras cuáles son los hallazgos que hay para usarlos de insumo fundamental para el proceso que viene a partir del próximo año, junio próximo año. Bueno, yo creo que lo que hay que reconocerle aquí a los dos rectores de la universidad es que se adelantaron bien, porque la verdad sí, esta sistematización de la que estamos conversando es justo antes del plebiscito. Esto es antes de que supiéramos que venía una masa gigante de gente, ¿cierto? Claro. Que tenía este ánimo de construir un camino común. Y lo que emerge, nosotros lo hemos estipulado en 6 hallazgos. El primero de ellos tiene que ver con las emociones. El análisis que lo hacemos lo hacen las dos universidades, ¿cierto? Un análisis de miles de opiniones. Estas conversaciones son conversaciones en grupos de 5 personas con la ayuda de un facilitador, y a las personas le preguntamos al entrar, bueno, primero cómo se sienten, y después les preguntamos qué cosas hay que cambiar, mejorar o mantener en Chile. Hernán, un segundo. Cuando tú haces este diálogo, el diálogo de hoy en la mañana, 5 personas, un facilitador, sé que están en todas las regiones, no son diálogos dentro de las regiones. ¿Puede dialogar una mujer de la región de la Araucanía con un hombre de la región de Atacama? Exactamente. Es más, teníamos un diseño completo hecho con la lógica de buscar de que los grupos fueran lo más diverso posible. A la fecha llevamos más de 2.500 diálogos, más de 12.000 personas han participado, personas desde Arica, ¿cierto?, desde Putre hasta la Antártida. Y no solamente hemos tenido mecanismos de diálogo en grupo, sino que para el que no se pudiera conectar a un diálogo también tuvimos consultas y han participado cerca de 95.000 personas. Y la verdad que ha sido un proceso muy, muy masivo. Y lo que emerge, yo diría, son varias cosas. Nosotros la hemos puesto en 6 hallazgos. Lo primero es que uno podría decir, ya no es el país post-estallido. Llevamos mucho tiempo, los grandes teóricos, los grandes influenciadores de la conversación pública nos vienen hablando, ¿cierto?, del estallido, pero lo que la gente está viendo hoy día es un post-octubre, sobre todo con una etapa de pandemia. Y en eso lo que nos encontramos son emociones negativas muy profundas, de alta intensidad. Hay mucha incertidumbre, mucha inseguridad, que se asocia también con algo que probablemente ya venía de antes, con esta sensación de vulnerabilidad de la vida. Nosotros hemos hablado constantemente en el mundo de las políticas públicas de vulnerabilidad como asociada a la carencia. Se habla de las escuelas vulnerables, por ejemplo, claro. Pero esta es una vulnerabilidad del proyecto de vida. La gente siente que su proyecto de vida es un proyecto frágil, que si se pensiona, ¿cierto?, se le cae su proyecto de vida, que si tiene un problema de salud se le cae su proyecto de vida. Que vive muy al límite, ¿no? Que vive muy ahí, en la frontera. Es un proyecto de vida que es muy frágil. Ahora, lo bueno es que cuando la gente conversa y nosotros analizamos la proyección de esta conversación, todavía aparece la esperanza. Esto es muy importante, porque un país que todavía tiene esperanza sobre el futuro es un país que puede construir. Un país que estuviese desesperanzado, ¿cierto?, sería muy complejo. La esperanza no es necesariamente la mejor emoción que estamos encontrando. Uno quizás le hubiese gustado encontrar optimismo, expectativas más concretas, confianza. Y la esperanza tiene este doble juego, porque es muy al límite, un elástico estirado. Se estira un poquito más, ¿cierto?, se rompe y se transforma en desesperanza. Y esta esperanza está muy puesta en el proceso constituyente, en la discusión, ¿cierto?, constituyente, como una especie de reseteo de la relación de las personas con el Estado y de la relación de las personas con la política. Emerge una narrativa muy fuerte de una sensación, por una parte, de una ausencia frente al Estado. Decíamos a estas personas que se sienten muy vulnerables, ¿cierto?, el proyecto de vida muy frágil, y uno siente que pasa cualquier cosa, se le cae el proyecto de vida y no hay nadie que lo ayude, no hay nadie que te apañe. Entonces a veces uno siente el Estado está ausente. A mí me gustaría que me estuviera apoyando con esos mínimos que me permiten desarrollar mi proyecto de vida, y está ausente. Bueno, pero peor todavía, a veces, Matías, cuando está presente, la gente siente que vulnera. Ese es el punto. Un Estado responsivo, llaman ustedes, y la necesidad que ve la gente de un cambio en la relación de ese Estado con las personas. Exactamente. El primer hallazgo tiene que ver con estas emociones de inseguridad y esperanza. El segundo es fuertemente con el Estado, un Estado que dé respuesta. La gente siente que hoy día a veces o está ausente y no da respuesta, o cuando está presente, la forma de relacionarse es un maltrato, una relación, la gente nos decía, indignante, y por eso indigna. Y aparecía este concepto de dignidad que ha tenido tanta fuerza en el último tiempo, y muy fuertemente asociado al tema de salud, al tema de educación, en que la gente se siente vulnerada en el trato
esto es muy de lo relacional y a todo nivel, a todo nivel. Y tercero, aparece un Estado que se protege a sí mismo o protege a los que no lo necesitan en vez de proteger a los que lo necesitan, y ahí se entremezcla totalmente con la política, ¿ya? Una política que no está atendiendo en toda la dimensión de esta palabra, o sea, que no está escuchando, que no está entendiendo, que en un sentido para la gente está a veces ignorando lo que pasa en la cotidianidad de la vida de las personas, y esta política se entremezcla, izquierda-derecha como un todo, gobierno, servicios públicos como un todo, ¿cierto? Como el todo protegido frente a un mundo desprotegido. No es una narrativa de explotados, explotadores, sino que una narrativa sobre todo de protegidos, desprotegidos. ¿Ah? Ahora, ¿qué cosas positivas también emergen? Emerge una gran diversidad que se complementa, que no divide, ¿ya? Uno no puede decir los chilenos piensan esto o esto otro de una forma tan clara, uno puede decir la calle está diciendo esto, el pueblo está diciendo esto, porque la verdad es que emerge una gran fragmentación de experiencia. El que tiene 20 años, el que tiene 30, el que tiene 40, el que vive en el norte, el que vive en el centro, el que vive en una ciudad más grande, el que vive en la periferia de la ciudad más grande, el que vive en el centro. Entonces aparece un país muy diverso en los orígenes, los pueblos originarios, ¿cierto? Pero lo bonito de esto es que esa diferencia, esa diversidad permite la complementariedad. No es una diferencia que nos divida, ¿ya? Nosotros, incluso como nos apareció esto con tanta fuerza, tuvimos que ir a hacer un grupo de control, tuvimos que ir a encuestar a personas que no hubiesen participado en los diálogos para corroborar que efectivamente esto era así. Y volvió a salir lo mismo. Hicimos una encuesta a 1.500 personas que no participaron en los diálogos. Nos reconocemos diversos, pero eso no es un problema necesariamente, sino que esa diversidad nos hace eventualmente complementarios para salir en conjunto adelante. Totalmente. Y tú lo decías, Matías, respecto al proceso constituyente. Acá hay algo bien relevante que nos está diciendo la gente. Esto no se trata solo... a ver, la Constitución es vista como un comodín, que si esto fuera un juego de cartas, a la gente se le dio un comodín, y ese comodín es el comodín que te permite como resetear el juego, ¿ya? Y resetearlo sobre todo en la relación con el Estado y la relación con la política. Ahí hay un tema muy, muy fuerte, pero en la forma de hacerlo también hay un mandato. Esto no se trata solamente de escribir las normas que quedan en el papel, sino que hay ciertas normas sociales de convivencia que la gente quiere transformar. Y ahí emerge un segundo comodín, que es el comodín de la educación, que es la palabra que toma más frecuencia, que más aparece en estas grandes narrativas que estamos identificando. Ese es el hallazgo de esta necesidad de cambiar también nuestra convivencia, de cambiar las relaciones a nivel de la sociedad. Y este es también, yo creo, un llamado muy fuerte a las normas que no están escritas, a las normas de la política, de cómo funciona la política, de cómo funciona, ¿cierto?, la relación entre los que pensamos distintos. Ahí hay algo relevante, Hernán, porque por lo que alcancé a leer yo, no está el presente el que se vayan todos, que en algún momento surgió en algunos países en sus momentos más críticos. Es que la política es necesaria, la política es útil, no es contra la política, sino que el cómo se está haciendo política, y que la política, un poco con el Estado, se protege a sí misma, hablan a sí mismos como un perro que se muerde la cola y que no necesariamente está mirando hacia afuera qué es lo que necesita que la política sea útil para la sociedad. Hay un llamado muy fuerte a cambiar el funcionamiento de la relación de la política con las personas, a abrir obviamente espacios de participación. La gente entiende que necesita representantes, la gente dice, yo quiero un ministro que sepa sobre este tema, quiero que la gente dé cuenta, que el político tenga que dar cuenta sobre sus promesas. O sea, no es anarquista. Hay una lógica. No es anarquista la demanda. Totalmente. A ver, hay un sentido de lo que se llama, uno podría interpretar esto como de lo que se habla de la anomia un poco, esto de que las instituciones uno no las siente, no funcionan, pero no es una anomia en la cual la gente se despolitiza totalmente. O sea, hay una mirada política de que la política importa y la política está llamada a resolver los conflictos y los desafíos y las crisis que tenemos como sociedad, pero no en la forma en lo que lo estamos haciendo hoy día. Y ese llamado es muy, muy fuerte. Es en el límite también, ojo, hay que tener cuidado, porque es en el límite del que se vayan todos. Cuando nosotros hacemos esta sistematización, aparece mucho del que se vayan todos, pero no logra ser una narrativa común a todos los grandes diálogos. No es un metaconsenso, que es lo que nosotros estamos analizando, pero sí está presente, está bien en el límite, y por eso yo creo que también es un llamado de responsabilidad muy fuerte al mundo político, a cómo son capaces de conducir, integrando a las personas, escuchando a las personas, pero haciéndose responsable también de su rol en este desafío. Eso se conecta
también con este tema de la educación. La educación es el segundo comodín. Claro, perdón, porque así como ustedes identifican que el gran desafío o el desafío central que la gente pone en la Constitución, que es un anhelo, que es un horizonte valioso, es la nueva política, pone, o ustedes encuentran que en la educación como el vehículo transformador social más potente que podemos tener. Así es, la gente es bien potente esto, es muy potente, porque en los últimos años la narrativa sobre educación ha sido sobre todo un mecanismo de movilidad social, ¿cierto? El individuo, mi proyecto de vida, que eso aparece también, el proyecto de vida de las personas es muy importante, el tener alternativa, el que yo pueda decidir, eso es muy, muy relevante, pero a ese proyecto de vida uno le acopla una relación distinta con la sociedad y una relación distinta con el Estado, que la gente, uno podría ver que no es tan antagonismo, o sea, no es un individualismo que piensa yo me salvo solo, como a veces en la conversación se escucha, o yo me frego a todos los de al lado. No se ve una sociedad tan egoísta, ¿no? Obviamente aparece eso, pero la gente sabe que necesita al otro, que nos necesitamos mutuamente, que hay que colaborar, y hay un llamado a cambiar esa convivencia. Hay un llamado al respeto, a la educación cívica, no la educación cívica como un curso más que pondrían en el currículum, sino como a un entender la convivencia con ese otro distinto, que su proyecto de vida quizás es distinto al mío, pero que logramos convivir y tratarnos, ¿cierto?, de una forma distinta porque nos necesitamos, porque queremos convivir. Y eso también con este Estado, el Estado como garante o apoyo, ¿cierto?, en estos pisos mínimos que le dan más sostenibilidad a mi vida, esta vida muy frágil, ¿cierto?, que está viendo la persona, pero no necesariamente un Estado que me determina mi proyecto de vida. Entonces hay una triangulación entre el individuo, su proyecto, el Estado con los pisos mínimos y la sociedad también en esta colaboración, y ahí emerge con mucha fuerza la educación como un mecanismo de cohesión colectiva. La gran narrativa, ¿cierto?, de Chile fue la educación como mecanismo de movilidad social, de progreso, pero acá también aparece una educación como una necesidad de aglutinarnos socialmente, de colaborar, de entendernos y de respetarnos. Y por último, entre las cosas que también veo que le aparecen es que ustedes hablan de lo micro. Lo micro es el detalle, es nuestra vida cotidiana, las urgencias, porque una cosa son las ideas país, las ideas macro de la política, que no esté capturada por los políticos, el que la educación sea nuestro gran vehículo, ¿no es cierto?, de oportunidades y de progreso. Pero ¿qué pasa en la vida diaria de las personas? ¿Ven ustedes que hay similitudes entre, insisto, la mujer de Lebu, el hombre de Copiapó, el adulto mayor, qué sé yo, de Bisbiri y de Chonchi? Lo que vamos viendo es que hay sentires comunes, ¿ya? A veces la experiencia concreta de vida o tu rango, ¿cierto?, de preocupaciones puede variar un poco según donde estés, tus edades, tus realidades, ¿cierto?, el nivel socioeconómico. Hay múltiples factores que cambian un poquito eso, pero sí vamos encontrando un sentir común que tiene que ver sobre todo con la economía de las personas. En Chile el mundo político habla mucho sobre el modelo, sobre lo macro, sobre estas grandes discusiones económicas, el PIB, el crecimiento, y esos discursos no aparecen, ni el discurso que uno podría decir más político de izquierda, ni el de derecha no aparecen con tanta fuerza. Lo que aparece sobre todo es la economía del hogar, la economía de las personas, mis problemas, las deudas, ¿cierto?, los temas del trabajo, los temas de los servicios básicos. Calidad de vida. Y eso lo que nos muestra es que a veces cuando decíamos, uno escuchaba esto de que no son los 30 pesos, ¿cierto?, son los 30 años, lo que hemos visto nosotros es que, ojo, los 30 pesos sí son relevantes, son muy, muy relevantes, porque cuando las personas a veces están en este nivel de fragilidad, sí, esos 30 pesos hacen mucha diferencia y cambian o hacen caer este castillo de naipes muchas veces en el cual las personas están. Y por eso hay que tener mucha atención a entender que cuando la política está discutiendo estas grandes cosas macro, cuando está hablando del modelo, por ejemplo, de todas estas cosas, ese modelo es muy distinto al modelo que está viviendo la gente, o que está sintiendo la gente, o los problemas que está viviendo la ciudadanía. Y esa cotidianeidad es la que las personas a veces sienten ignoradas, es también sobre las que a veces la gente siente el maltrato o las relaciones, ¿cierto?, que no están funcionando bien a nivel social o con el Estado. Y tenemos que poner mucha atención respecto a eso, porque hay ahí un sentir común que el país no puede renegar en el fondo. Es ese sentir común que probablemente está complejizando la vida
que son pequeñas cosas que se repiten constantemente y que van de alguna u otra forma... Horadando nuestras vidas, pues. Exactamente. Así que esos son los 6 hallazgos, como te decía, el tema de las emociones, la esperanza, este Estado que se le pide más respuesta, la política, ¿cierto?, con esta narrativa de protegido, desprotegido, el tema de la diversidad y la complementariedad, la educación como proyecto país y la economía muy desde lo micro, desde la economía de las personas, no de la economía del país, sino que la economía de mi a escala humana, a escala humana. Es. Esto está en tenemos que hablar de chile.cl, pueden revisar ustedes los detalles con más profundidad. Esto es un resultado preliminar de los primeros 1000 diálogos, son 2500 que ha barrido Chile de cordillera a mar y de norte a sur. Y bueno, tiene mucho más profundidad y la verdad, no sé si se puede participar todavía o por ahora están terminados ya los diálogos. Por ahora están terminados los diálogos, van a venir a futuro, esperamos, tenemos que todavía diseñar cómo nos acoplamos a los procesos que vienen, pero nada, agradecer a las miles de personas, fueron más de 100.000 personas que participaron en los distintos mecanismos, hay mucho material todavía por analizar, hay un equipo, ¿cierto?, de las 2 universidades y también hay mucha gente que nos ha estado apoyando durante el año, así que agradecer a todas esas personas y seguir con este compromiso de buscar que estas conversaciones de la gente sobre sus anhelos respecto al país también lleguen a la opinión pública, lleguen a las grandes discusiones, porque a veces la única escucha social que hacemos son las redes sociales o son las encuestas, pero las encuestas termina siendo una pregunta de la élite, una pregunta de alguien para que el otro le dé su opinión, pero no necesariamente un espacio abierto. Perdón, mencionaste, de discusión. Dame un segundito, mencionaste tú las redes sociales. ¿Cómo aparecen allí? Porque tienen mucha influencia en la política. Lo hemos visto, ¿no es cierto?, con proyectos de ley que mucha gente dice que le tienen miedo a las redes sociales, a las amenazas. ¿Qué aparece de las redes sociales en estos diálogos de chilenos reales, chilenos y chilenas desperdigados por el territorio? Bueno, lo que hemos ido analizando nosotros fue primero, antes de partir con todo el proceso, estudiamos mucho lo que estaba pasando en las redes sociales, hicimos una serie de encuestas, hemos estado analizando también la polarización a veces que ocurre en las redes, y en las redes tiende a ocurrir lo que se llama una caja de resonancia, es que uno termina conversando con pura gente que piensa igual a uno, y eso termina reforzando mis ideas y haciéndome creer que todos piensan lo mismo, o me potencia un cierto foco, eso está muy estudiado. Y justamente lo que tratamos de hacer nosotros fue quebrar esa lógica, entremezclando de la forma más diversa posible el país en sus realidades y viendo qué es lo que emergía en eso, haciendo un proceso deliberativo. En las redes sociales a veces si Matías dice A, todas las reglas de conversación son juzgar lo que dice Matías, ¿cierto? En cambio, en el proceso de conversación y diálogo, lo que uno hace no es una negociación ni un juicio a la opinión del otro, simplemente es que alguien trae una opinión A, el otro trae una opinión B y el otro una C, y vemos qué es lo que sale. Quizás salen solo divergencias, pero muchas veces, la gran mayoría de los casos, sale una opción X, que ninguno había pensado, que nace de los distintos puntos de vista. Sobredimensionado entonces el poder de las redes, ¿no? Las redes pueden tener un rol relevante, pero hay que tener mucho cuidado porque es un tipo de conversación muy específica que si nos guiamos solamente por ello, bueno, vamos a creer que estamos polarizados y la ciudadanía no está polarizada. Sí, a veces tiene susto de sentirse cancelada, llegaba mucha gente a conversar con miedo de conversar con otro, pero lo que hemos visto nosotros es que en Chile la gente quiere grandes acuerdos, quiere que nazcan de la complementariedad, quiere cambios para un país más estable, no para un país que se vuelva más inestable, quiere muchos cambios, mucha transformación, ¿cierto?, para que la vida se vuelva menos insegura, y en ese sentido la posibilidad de que las instituciones favorezcan una vida, ¿cierto?, en la cual los proyectos de vida se pueden desenvolver y reducir su fragilidad, juegan un rol muy importante. Y eso está pensando la gente en la nueva Constitución, una forma de cambiar su relación con el Estado y con la política como eje central. Porque no porque el derecho social va a estar escrito en el papel, siente que le va a cambiar todo. Entiende que es la relación en cómo el Estado responde y en cómo, ¿cierto?, la sociedad se hace parte de esto. Tenemos que hablar de Chile, qué duda cabe. Hernán Hochschild, director de esta iniciativa, que junto a la Universidad Católica y la Universidad de Chile, meses largos trabajando y con muchísima gente dando su parecer. Hernán Hochschild, como siempre, muchísimas gracias. Que esté bien. Muchas gracias a ti, Matías, que esté muy bien. Chao, buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública. Espérenos.
Protéjase de la delincuencia con Te Pillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Te Pillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla. El nuevo Mi 10T ya disponible en Chile. Encuéntralo en los principales puntos de distribución y canales de retail. Dale poder a tus ideas con el nuevo smartphone flagship de Xiaomi, con el poderoso chipset Snapdragon 865 y pantalla ultra fluido de 144 Hz. Ahora sí, vamos.